Mi nombre es Shamir Arismendi, soy artista como la mayoría que está aquí conectado del Salón Jóvenes Confía de este año, 2023. Eh, para esta edición presenté una obra titulada Tempus Fugit, la cual es una serigrafía, es una técnica tradicional de las artes gráficas, la cual, bueno, en un primer momento le presenté a la profesora Elizabeth Marín a nivel de proyecto, casi un boceto digital, bueno, para que ella lo viera y le pareciera a través de sus criterios si era pertinente o no, que o tenía la calidad suficiente para participar en el salón. Y bueno, tuve vamos a decirlo así, la bendición, la gracia de que, bueno, aceptó esta pieza que en momentos les voy a mostrar. La obra que presento en el Salón Jóvenes Confía de la edición 23 se llama Tempus Fugit, una serigrafía completamente, la cual es una investigación que vengo realizando ya a nivel de una inquietud propia a través de el significado o el significado que le dimos a un concepto tan abstracto como el tiempo y tan humano, y desde el punto de vista de que fuimos nosotros realmente quienes creamos ese concepto, puesto que eh, podemos ver materializado montones de cosas alrededor nuestro, como la gravedad, el espacio, la dinámica de las cosas, el movimiento, pero el tiempo es algo que tuvimos que crear para poder comprender un concepto o poder crear un concepto que nos defina en un momento de transición, es decir, o momentos, para poder establecer momentos. Bien puede ser desde el punto de vista científico, que vale completamente asumir el término desde ahí, o puede ser tomado desde un punto de vista más subjetivo, que bueno, es bastante del campo del que nosotros trabajamos como lo venimos haciendo los artistas. Bueno, esta pieza el título es una locución latina del poeta Virgilio, de la cual él se traduce como el tiempo huye, el tiempo se escapa, el tiempo vuela. También tiene como otros significados, de hecho viene de una frase un poco más completa del mismo poeta Virgilio, de la cual les comento su traducción completamente de una vez. El tiempo se escapa como una nube, como las naves, como una sombra. Es un concepto en el cual, mejor dicho, es una frase, una pequeña frase, la cual me atrapó mucho y en mi proceso de investigación, la cual me hizo como reflexionar al respecto de qué es, qué significa para nosotros. ¿Lo utilizamos o creemos que lo utilizamos? Entro ya directamente en terrenos fangosos básicamente de la filosofía y de la duda sobre la duda, este, para realmente producir a nivel conceptual o teórico la reflexión. Básicamente, quiero, a través de la creación de la imagen, como la ven presente ahí, y lo que estoy investigando, que es la reflexión básicamente dentro de la pieza, generar esa duda. Primero, la lectura básica de la imagen, que es la lectura básica de la imagen, que es como que, bueno, la pregunta básica, ¿qué es? Y ya, bueno, a través del imaginario que propongo acá, cada quien puede hacer su lectura y, bueno, me genero una imagen no demasiado abstracta, porque a través de ella voy generando un discurso y una narrativa a través de otra serie de imágenes que le van a acompañar con el mismo concepto para, bueno, extenderme lo más que se pueda bueno, según mi interés en esta investigación, para poderlo presentar de esta manera a nivel de, bueno, en este caso, gráfica y, bueno, otros medios también. María, si puedes pasar a la siguiente imagen, por favor. Gracias. Bueno, fíjense que a manera de anécdota, esta pieza es bastante singular, puesto que nace justo en el proceso de la pandemia. Esta pieza tuvo más o menos como 2 años haciéndose, puesto que comencé en el taller de serigrafía del maestro Carlos Riera,
por una especie de, vamos a decirlo así, de una suerte de pasantía ah, que se nos indicó a mí y en ese momento a mi compañero Pulachi a realizar allá. Y bueno, este proyecto comenzó allá. Bueno, ahí ven una imagen de parte del proceso donde estaba como señalando, dibujando algunos fragmentos o algunos detalles que quería resaltar del proceso. Eh, en el caso del fotorrevelado o del revelado directamente en el caso de la serigrafía. Eh, María, ¿puedes pasar a la siguiente página, por favor? Acá podemos observar un poco parte del proceso eh, mientras estuve desarrollándolo ya. Y este proceso, bueno, precisamente por el caso de la pandemia, que momentos más álgidos se agravó la cuestión, tuvimos que suspender la visita hasta allá y terminé a manera de la elaboración de la pieza, realizándola ya en los talleres del TAGA, propiamente para, bueno, darle fin al proyecto. Y ya acercándonos a la fecha de la convocatoria, bueno, mejor dicho, los últimos momentos de la profesora Elizabeth recibir los proyectos, coincido, o mi pieza coincide, el tema del tiempo, con el texto que ella nos presentó en relación a la exposición. Y yo dije, coño, o sea, la pieza nació con un propósito y creo que esto es el momento para ella ser expuesta y ser observada. Eh, en el caso de la investigación, eh, por lo menos me incursioné, y esto es una cosa que le quiero leer brevemente, una cita que tomé del filósofo Byung-Chul Han, un filósofo coreano de formación alemana, que bueno, lo dijo en una visita guiada anterior, pero quiero compartírselas a todos en este momento. Dice así: el antiguo hombre moderno tenía sentido porque tenía pasado, lo que generaba que tuviera presente, y ese mismo presente le daba sentido a su futuro. Ese tener pasado es lo que le da sentido a los sucesos de su presente, y este sentido descubierto es lo que el autor llama el aroma del tiempo. El aroma del tiempo es un libro del cual tomo referencias al respecto de, es un ensayo filosófico que aborda el vamos a decirlo así, no hacer las cosas apurado, no vivir en esa alta velocidad que, bueno, ya sabemos en la cual vivimos. Y trabajando a través de esas ideas y reflexionándole, llevándole una imagen, en este caso la que les presento, eh, abordo el tema para generar la reflexión, o por lo menos acercarme o invitarlos a generar la reflexión, por lo menos de un pequeño atisbo de qué es el tiempo o qué es lo que observo acá, un reloj o algo parecido. No me enrollo mucho con imágenes muy complejas porque, como les mencioné, quiero que hacer una narrativa con unas imágenes que le van a seguir a ella para hacer un despliegue mayor del discurso que les presento. ¿Podemos pasar a la siguiente página, por favor? Gracias. Bueno, aquí podemos observar parte del proceso, en este caso la paleta, que no está completa. Eso fue una foto durante el proceso, pero básicamente lo que podemos observar ahí es un poco de los colores que ya tiene la pieza. Un proyecto bastante ambicioso desde un punto de vista, vamos a decirlo así, un poco terco, ya que recibí varios comentarios del estilo como de, coño, tú sí eres exagerado, ¿no? Bueno, pero vamos a decir que también, y lo comentaba hoy con el maestro Octavio Russo, que uno avanza o crea la obra a partir de una necesidad demasiado intrínseca, casi visceral. Y bueno, comparto la opinión, el criterio que el maestro me dio hoy. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Gracias. Bueno, y aquí podemos observar ya un plano de detalle de la pieza, donde, bueno, podemos observar un poco de sus características, transparencia, color, detalle, básicamente. Durante el proceso, de hecho, esto ya era la pieza ya finalizada, eh, que, bueno, les muestro el día de hoy y, bueno, este ha sido toda mi presentación hasta el momento. Javier, María, muchas gracias. Profesora Elizabeth, muchas gracias a usted también por haberme permitido estar en este salón, y es todo un honor compartir sala y el espacio pues con todos ustedes.
primeramente saludarlos a todos, felicitarlos por la iniciativa. Y en segundo lugar, quería también pedir disculpas porque anteriormente no pude conectarme porque no tengo servicio de internet. Logré conectarme hoy porque vine a un sitio donde, bueno, hay buena conexión. Y estoy en la ciudad, pues, porque vivo fuera de la ciudad de Valencia y entonces es un rollo con la cuestión de la señal. Todos saben esa cuestión. Bueno, voy a compartir pantalla. Yo estoy usando el celular. Vamos a ver. Bien, ahí. Sí, se está apreciando. Ok. ¿Se está apreciando ahí la imagen? Perfecto. Listo. Babel, todo comienza con esta película cuando la profesora Elizabeth me hace la invitación para participar en la exposición. En un principio estaba un poco perdido en qué presentar para la exposición. Entonces, bueno, en esa época de ocio que, que teníamos precisamente con la etapa de la pandemia, viendo esta película, me llamó la atención la narrativa de la película. Y bueno, como curioso que somos, como artista, comencé a revisar sobre la filmografía de la película, su director y todo eso. Entonces, aprovecho también aquí para invitarlos para que la vean, la película Babel, del director Alejandro González. Bueno, entonces, por casualidad leyendo, investigando sobre la película, eh, resulta que en la narrativa el director eh, toma como propuesta allí una tesis que se llama 6 grados de separación. Cuando yo veo y reviso qué es 6 grados de separación, me pareció súper interesante. Ahí fue donde yo dije, cónchale, esto está perfecto para desarrollar una obra y va consono a la temática que nos pedían para participar en la exposición. Cuando caía eso del 6 grados de separación, ya después, comenzando a investigar, me doy cuenta que queda perfecta fue la excusa para realizar la obra. Entonces, más o menos ya voy a explicar, primeramente, antes de pasar las imágenes de la obra, lo que son 6 grados de separación. Se aprecia la pantalla, ¿cierto? Ok, sí. Y ahora estoy en otra presentación. Ahí se aprecia. Ah, bueno, ahí cambié a otra. Allí cambié a otra. Déjame- Ok, sí. Hay una cosa, cuando le das a pantalla completa, también presiona la imagen que te sale de selección. Ok. Exacto. Y ahora se aprecia. Sí. Ahora sí. Uh-huh. Ok, bien. Ok, bueno, aquí está esta pequeña. Esto forma parte después de lo que estuve investigando, ¿no? Los 6 grados de separación es un concepto fabricado en 1929 por el escritor húngaro, no sé cómo se pronuncia, Friedrich Karinti, en su novela corta Cadenas, un trabajo que ha tenido un profundo impacto en el pensamiento sociológico.
esta hipótesis, esta premisa tiene una frase, ¿sí? Que es el punto medular, que es la que dice, toda persona está a 6 pasos o menos de cualquier otra persona en el mundo. Esto, cuando Carinti plantea la hipótesis de que dos individuos al azar en cualquier parte del mundo pueden estar conectados a través de un máximo de 5 intermediarios, lo que llevaría a un total de 6 grados de separación. Esto es una forma de describir cuán pequeño, en cierto sentido, es nuestro mundo. Entonces, este fue la excusa perfecta, porque precisamente en épocas de pandemia todos estábamos desconectados, y la única forma de conectarnos o de interconectarnos era a través de las redes. Se aprecia lo que quiero compartir ahora también un video para terminar de explicar más o menos el concepto, para luego pasar a las imágenes de la obra. ¿Se aprecia el video? Ok, ok, perfecto. Disculpen, ¿se escucha? No te escuchaba. Bueno, ya, voy a devolverlo. Sí, ok, perfecto, sí, está bien. Bueno, que está explicando de la relación de cómo las personas a través de Internet se pueden interrelacionar, ¿no? Una persona puede estar conectada a través de precisamente esos 6 grados de separación con miles de personas. Eh, Aquí están explicando precisamente de cómo un limpiabotas, que está en la imagen número 1, conoce una persona, que es un trabajador de hotel. La persona número 2 conoce una persona número 3, que es un gerente de hotel. Aquí luego explica que esa persona conoce un individuo 4, luego un individuo 5, y ese individuo 5 conoce a Barack Obama, que aparece bien en la pantalla. Eso nos quiere decir que de alguna manera nosotros podemos estar conectados con una persona o con cualquier persona al azar en el mundo, sin conocerla, solamente a través de, por lo menos en el caso de las redes sociales, a través de los algoritmos, ¿no? Y eso también ocurre mucho en los buscadores, también en cómo nosotros, eh, en, en los buscadores y en los gustos personales, ¿no? De cómo los algoritmos nos llevan a eso, a esas otras personas. Ahora sí voy a pasar a la imagen de las obras. Ok, bueno, la obra consta de 4 piezas. Ahí se visualiza. Ok, las 4 piezas. Cuando estaba realizando los bocetos para la pieza, me di cuenta de que la composición matemáticamente podría dar hasta el infinito. O sea, los diagramas los podía disponer de miles de formas. Eso fue difícil porque, no sé, realicé como 50 bocetos, solamente me quedé con estos 4. Aquí hay un detalle de una, si se aprecia, basado en la teoría, ¿cierto?, de los 6 grados de separación. Si vemos los círculos rojos,
podríamos describirlo como dos individuos al azar, como dice la hipótesis, en cualquier parte del mundo, que no se conocen, pero que a través de la red, una persona puede conocer a otro individuo. Y el mismo algoritmo, en el caso de las redes sociales y también en el entorno social, no necesariamente en las redes, nos lleva a través de, en este caso, 5 individuos a otra persona. En el diagrama se puede apreciar, vamos a dar un ejemplo, que del punto A al punto B, que son los círculos rojos, a través de la red hay 5 individuos que están representados en los cuadrados. Y las líneas de los grafos de la red, que son 6, que son los que nos indican el parámetro de la hipótesis, nos hace conectar con el otro individuo. Ese es el parámetro básico con el cual partí para desarrollar la obra. Aquí está otro diagrama, el segundo diagrama. ¿Se aprecia? Okay. Ok, bueno, entonces aquí, bueno, termino entonces para que aprecien las piezas, las 4 piezas, el mismo concepto, pero con una composición diferente. Individuo A, individuo B, pasando por 5 individuos al azar en el sistema a través de los 6 grados de separación. Otra composición con un fondo diferente. Otra pieza igual, y aquí está el conjunto tal cual como está presentado en la sala del centro cultural. Entonces, bueno, yo creo que ya queda un minuto y bueno, dejarlo hasta aquí entonces, Javier. Sí, bueno, no, gracias a ti y por la iniciativa. Hay algunas cosas que se me escaparon, pero bueno, igual ahí, si quieren saber algunos datos más sobre el tema, bueno. Bueno, los invito a que vean la película. Vean la película y bueno, para que también tengan una noción sobre el tema y de verdad que es bastante buena la película. Buenas noches, gracias por la oportunidad de poder hablar sobre el proyecto que yo presenté para Jóvenes Confía. Es un proyecto que de alguna manera llevó ciertos cambios, ¿no? Ciertas transformaciones a lo largo del tiempo, en la medida en que yo fui seleccionado por la profesora Elizabeth en el 2019, pero bueno, consecuencia de la pandemia y otras razones más, no se pudo dar. Sin embargo, el proyecto inicial que yo quería hacer trataba sobre un registro y documentación que tenía que ver con el helicoide, ¿no? Y creo que debo explicar esto porque yo hice una residencia de artista en el 2019 en el Museo Alejandro Otero y lo que desarrollé allá tenía que ver con analizar la modernidad, o sea, la arquitectura moderna venezolana y esos paradigmas que se habían planteado de la idea de progreso y cómo yo los veía como de otra forma, ¿no? Desde otro lugar, tal vez desde la otra edad. En ese sentido, mi trabajo en ese momento trató de hacer una revisión de ese imaginario geométrico que se había postulado como la idea de progreso y que había fracasado, ¿no? Entonces esa promesa diferida de fracaso, de alguna manera, yo lo que intento es abordarla desde otra manera. Este, eso me permitió, eso me permitió a mí, poder, ahora creo que sí, ajá, eso me permitió poder, de alguna manera, desarrollar todo un trabajo que tenía que involucrar no solamente la arquitectura venezolana, sino todas estas corrientes artísticas, geométricas, abstractas, que se habían desarrollado de los disidentes en adelante, ¿no? Que se habían planteado de alguna manera con esos presupuestos
que la abstracción geométrica había planteado para la modernidad y que se habían tomado en Venezuela. Entonces, bueno, en esa revisión hice un trabajo en el que trataba estos iconos arquitectónicos como iconos del dolor, iconos del fracaso, de alguna manera, y los planteaba allí, ¿no? Cuando en el salón, lo primero que se me ocurre es desarrollar uno sobre el helicoide, ¿no? Yo había visto una relación muy particular que tenía que ver con el helicoide y el dibujo que había hecho, que se había hecho en la Edad Media por el pintor del Renacimiento, que se me fue el nombre, eh, que hizo una ilustración de los 9 círculos del infierno de Dante Alighieri. Botticelli, el dibujo del infierno de Botticelli, y veía unos paralelismos en eso, ¿no? Y esos paralelismos, de alguna manera, era muy curioso porque era esa relación que era implícita entre algo que se había prometido como un centro comercial que había sido galardonado en su momento como, como una proeza arquitectónica y termina siendo una cárcel, no un lugar de tortura. Básicamente iba a reflexionar a partir de eso y cómo esos iconos arquitectónicos que representan la modernidad terminan siendo imágenes del dolor, ¿no? Ese era un trabajo inicial, sin embargo, hubo una variación, como les dije al principio, y terminé trabajando con el edificio de la Torre David Willenburg, ¿no? Y la trabajo por medio de pintura. Ahora bien, creo que el edificio y la ciudad son espacios que se resisten a ser representados. Entonces, el trabajo va más a una cosa que de alguna manera desarrolló la artista Liuba Popova a principios del siglo XX, que tenía que ver con arquitectura pictórica, ¿no? Y tratar de hacer esa relación en que la pintura tenga relaciones espaciales. Y lo que estoy tomando estos mismos iconos para trabajarlos como pintura y hacer esas dobles relaciones. Entonces, bueno, tal vez la pintura de alguna manera intenta recordar esos anhelos que la arquitectura planteó en su momento, ¿no? Eh, y por eso está como en escenas puesto en una suerte de dualidad estos dos elementos que compiten, estos dos espacios del edificio, ¿no? Entonces, eso fue en esencia lo que había planteado y lo que termino produciendo para el salón. El video, de alguna manera, intenta ser un referente de ese trabajo, ¿no? Un poco para que vean de dónde sale el motivo a partir del cual se trabaja la pintura. Y termina siendo un proceso de no de retratar el edificio, sino usar la arquitectura, la pintura como medios para dialogar sobre esos procesos de la modernidad, del fracaso, y que una pintura desde ese punto de vista mire hacia la contemporaneidad, ¿no? Como pensar una pintura geométrica eh, con los modelos que tenemos tal vez de modernos y replantearlos desde otra dimensión. Eso, bueno, básicamente es lo que planteé en ese trabajo. Y creo que es una serie que pienso desarrollar sobre todos esos iconos arquitectónicos y que intentan llegar hasta allá, ¿no? Intentan hacer una mirada sobre, digamos, una crisis existencial que podemos tener nosotros al no tener los procesos identitarios totalmente claros, a tener los procesos históricos completamente desarrollados, al, al tener como, digamos, ciertos atrasos históricos, ¿no? Que las modernidades son desiguales, que no se han cumplido de la misma forma en Latinoamérica, no se han cumplido de la misma forma también en Venezuela, porque bien, si yo soy de los Andes, también tengo esa apreciación sobre la modernidad y cómo se cumple la modernidad, por ejemplo, en Caracas, y cómo se cumple, por ejemplo, en el estado Mérida, ¿no? ¿Cuáles son esos referentes que tienen aquí sentido y que en Caracas son muy distintos, ¿no? Entonces, si bien no me considero un crítico de la modernidad y si me considero más bien un estudioso de ella, a partir de eso, un tanto usarlo, la modernidad, como una especie de despensa por la cual puedo tomar diferentes
posibilidades que se habían planteado en su momento y revisitarlas y darles otra connotación. Básicamente, espacios de sensibilidad sobre lo que había sido momentos históricos en nuestro país. Básicamente es eso el trabajo, ¿no? Creo que el trabajo de los jóvenes confía finalmente termina siendo un logro institucional actualmente de lo que viene siendo unas generaciones nuevas en la plástica venezolana. Creo que esa mirada de la profesora Elizabeth, y hablo directamente del salón, en la que incluye a todos los, digamos, abarca, es una mirada abarcativa de todos los estados, me parece a mí que es muy importante. Lo digo porque yo asistí, o sea, como visitante a la inauguración del Jóvenes Confía del 2019, y una de las cosas que noté es que los curadores de alguna manera miran solamente a los espacios del centro, ¿no? Cuando son curadores del centro del país. Y solamente cuando los curadores son, digamos, de la periferia de Venezuela, son aquellos que no solamente toman artistas de su región, sino que miran hacia los otros lugares, ¿no? Y esto es significativo, lo digo por lo siguiente, porque el trabajo de alguna manera que yo hago trata sobre precisamente los centros y las periferias, ¿no? Si bien abordo un tema sobre un icono arquitectónico, que de alguna manera es un icono del fracaso de la modernidad venezolana, esa pintura en su evidente simplicidad intenta reflejar eso, ¿no? Y cómo yo desde, digamos, la periferia venezolana, desde el estado Mérida, y ni siquiera el estado Mérida, sino desde Tobar, yo estoy de alguna manera analizando los presupuestos históricos, arquitectónicos y artísticos que ocurren en Caracas, ¿no? Que ocurren en Caracas y que se dan porque son el lugar donde se terminan condensando las modernidades, los distintos tipos de modernidades que ocurren en Venezuela. Desde ese punto de vista, bueno, me parece importante cómo ese trabajo de alguna manera puede reflexionar sobre eso y sobre la mirada que tenemos nosotros a partir de nuestros procesos históricos, ¿no? Eso es básicamente la intención inicial de ese proyecto, ¿no? Y esos anhelos que de alguna manera siguen presentes, pero que tal vez se van a lograr de manera distinta. Yo soy María Mercedes, Apamaire es mi nombre artístico. Soy egresada del Armando Reverón en escultura, pero me considero actualmente como una artista interdisciplinaria, interesada en investigar cómo conectar mi trabajo con los temas biológicos y los temas ecológicos. La pieza con la que me presento en Jóvenes Confía, la llamé Tiempos Residuales y es una videoinstalación. La pieza, principalmente a partir del texto curatorial donde basa todo este tema de la pandemia y pospandemia, me llevó mucho, como creo que a muchos también, a una reflexión sobre el tiempo, ¿no? En este caso, yo la reflexión que tomo es sobre los tiempos ralentizados, los tiempos detenidos, ¿no? Como esa sensación que tuvimos que hubo a nivel mundial de un tiempo detenido, ¿no? Y cómo ese tiempo detenido, ralentizado, aparentemente, te invita a la contemplación personal, nos invitó a muchos a contemplarnos internamente con todas las dinámicas de vida que cada quien tiene, pues, ¿no? Y en esa contemplación comenzamos como a darle significado, o sea, en mi parecer, a aquello que pareciera que no tuviera significado, ¿no? A lo insignificante. En ese detenimiento que nos obligó a vernos, pues, ¿no? A revisarnos dentro de todo el ruido que había alrededor. Bueno, yo lo quise realizar a partir de los recursos con los que me siento identificada actualmente, que son las plantas y el video y parte de la cerámica, que también es un recurso que uso para mi trabajo. Y esto lo realicé a partir de un secado aéreo de distintas plantas que fui recolectando en pandemia y en pospandemia, en donde las coloqué en secado aéreo, ¿no?
principalmente inicié yo soy muy intuitiva en mis procesos y inicié con la simple recolección de unos elementos y colocarlos como ellos se iban deteriorando, ¿no? O se iban descomponiendo o hasta dónde llegaban, ¿no? Bueno, esto es un poco de las imágenes de la instalación. Quiero mostrar un poco del proceso. Sigo conectada, pasa es que no me veo, me da miedo que se caiga la conexión. Ok, ok, chévere. Bueno, este es uno de los elementos que recolecté de estas plantas cuando estaban en su estado verde, recién recogidas, ¿no? Y bueno, ya era como interesante ver la forma que ellas iban tomando. No hice como un time lapse de cada una, lo dejé como muy observación mía personal. Pero porque era como un experimento, quería saber hasta dónde llegaba y cómo iba a funcionar, ¿no? También fui recolectando otros elementos que también fui como yo construyendo con esas plantas, ¿no? O sea, no lo dejé solamente con la planta en sí, sino también yo generando con ella algún tipo de composición. Y aquí es el mismo elemento verde que vimos al inicio, pero ya en un estado deshidratado, bastante avanzado, pues, ¿no? Entonces, a partir de eso, comencé a recolectar muchas y me llevó a este tiempo, a esta sensación de tiempo detenido, de ese tiempo, de eso que está entre la muerte, o sea, como entre ese vestigio de la vida y la muerte, y en un estado de fragilidad y vulnerabilidad, ¿no? Pero también de belleza. Hay una belleza ahí en el elemento. Estos son algunos de los otros elementos ya en su avanzado de deshidratación. Una de las formas en que me gusta observar los elementos es por medio de la fotografía, o sea, no solamente observar, sino también capturarlos en foto, porque siento que le da como una visión clínica a los elementos que obtengo, pues, ¿no? Que quiero como analizar. Esto fue en mi casa, como con los elementos en estudio, ¿no? Colocándolos, observándolos, cuáles me funcionaban, cuál no me funcionaba. Y bueno, junto a la bioinstalación, también se me vino la similitud, como era el tema del instante, de la imagen, que creo que ya se las he comentado, de la relación de cuando la gota, o sea, de la lluvia cuando toca un lago, ¿no? Entonces ese momento en que la gota toca ese lago, esa agua, ese rebote que a veces he tomado mucho en fotografía, ese momento único, ¿no? Me pareció que era interesante capturarlo y también me transmitía como ese tema de ese tiempo detenido, temporal, que le daba la continuidad a la vida, pues, o sea, las nubes expulsan su agua, caen en la tierra o en el agua y sigue el ciclo de la vida, ¿no? O sea, la vida sigue, pero ¿qué pasa si detengo justamente ese momento, ¿no? Ese momento que casi ni se percibe. Entonces siento que conectaba con ese diálogo de ese momento detenido, pero muy valioso, ¿no? Pero muy, casi imperceptible. Aquí está como en un detalle de la instalación. Y bueno, nada, esto quería como ahora describir un poco del proceso. Me faltó, por supuesto, lo más importante, el video. El elemento del video, que bueno, me pareció que para hablar de la observación, que más necesito que la imagen de la mirada, ¿no? O sea, porque siempre trato como de unir esa imagen biológica con la imagen humana, o sea, que no se desconecte. Por eso para mí es necesario el video, no solamente las plantas, ¿no? Y que en ese video esté presente el humano en una gestualidad tan simple como mirar o como observarse afuera y observar adentro. Y que en ese mirar nos arropa, nos arropamos, nos construimos, habitamos en la mirada, pues. Y bueno, eso es todo por ahora. Ese sería, digamos, el video que se presenta en la sala.
Y bueno, se llama... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, aquí estamos, te Ah, escuchamos. perfecto. Perfecto. Bueno, se titula Voces Postpandémicas, Espejismos de Unicidad. Esto fue digamos, un proyecto que fue evolucionando, ¿no? Bien como lo mencionaba la profe Elizabeth, ya que en un principio se llamó Entre Líneas y de hecho esa compilación de imágenes, esa compilación de videos que realicé durante el confinamiento, lo que estaba buscando era una manera de autorretratarme, ¿no? De que, de que desde mi perspectiva, cómo estamos o cómo me sentía yo en ese momento, ¿no? Y me di cuenta de que estaba viviendo entre líneas, ¿no? Las casas, todo prácticamente, a excepción de la naturaleza, tiene unas líneas muy, muy marcadas. La naturaleza también las tiene, si las observamos, obviamente, ¿no? Desde un punto de vista de 2D. Pero las casas normalmente tienen líneas muy, muy marcadas, marcos de puertas, las formas de las neveras, los refrigeradores, los televisores, los cuadros, el porcelanato, la cerámica. Entonces, bueno, lo utilicé como medio, vamos a decirlo así, para en realidad hablar sobre el tiempo, sobre cómo sentía yo ese tiempo detenido, ¿no? Parece que se hubiese detenido. A ver, hubo un momento en que no sabía ni qué día era, porque realmente pues tuve la dicha de trabajar en casa, porque en ese momento estaba trabajando para una gente en Londres, entonces tenía también aparte de eso el horario invertido. Así que llegó un momento en que no sabía realmente, un día me perdí así como que no, hoy es viernes y resulta que era jueves. Y al otro día, otro día fue, no, hoy es martes y resulta que la cuestión era jueves ya. Así me sentía, pues. Entonces, el video, entre líneas, fue la génesis de esto. ¿Qué pasa? Cuando tiempo después de que ya realmente la profe nos convoca, nos reúne, pues sí, había evolucionado. Ya me di cuenta de que no podía seguir siendo lo mismo. ¿Y qué pasa entonces? Allí empecé a pensar en lo que es la teoría de la comunicación, ¿no? ¿Qué manera, de qué forma nos estamos comunicando ahorita? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Qué primero quería yo comunicar? ¿Cómo se está comunicando la gente después de la pandemia? ¿Qué pasó con esas voces que se quedaron, vamos a decirlo, en el silencio? Y que interesantemente las historias eran o son bastante similares. Por ejemplo, la mayoría de las personas comentan, dicen, un familiar falleció o un familiar estuvo al borde de la muerte. Muchos dicen, estuve deprimido, deprimida. Muchos dicen, simple y llanamente no sabía qué hacer, perdí el trabajo, mi vida cambió totalmente. Entonces, quise recopilar esas voces, no en video de las personas como tal, sino para, digamos, darle un poco también de anonimato y como que de generalidad, no sé si esta es la palabra, para decir de que, ok, esto que estamos diciendo, que está diciendo uno, es prácticamente lo que estamos diciendo varios. Y al mismo tiempo, quise utilizar imágenes generadas por inteligencia artificial, por este mismo tema de que la inteligencia artificial al menos tuvo un gran avance, ya existía, pero tuvo un gran avance después de la pandemia, en parte porque se recabaron muchísimos datos. Por ejemplo, Midjourney tuvo un salto gigante por la recabación de datos durante la pandemia con el montón de apps, de Face App que se generaron, que se inventaron. Y, ok, entonces ahora resulta y acontece que prácticamente se pueden crear situaciones si se tiene, digamos, la suficiente técnica,
se puede generar casi que una imagen casi realista. eh, y bueno, de hecho, llegué a ese, digamos, a ese punto de querer trabajarlo, de explorarlo, cuando el premio de fotografía, no recuerdo qué premio de fotografía, el primer lugar se le dio a un artista, un fotógrafo, y a los días él dice, yo no puedo, tengo que devolver este premio, porque esta imagen se realizó con inteligencia artificial. Así que el carajo fue prácticamente lo suficientemente bueno, técnicamente hablando, para engañar a un jurado y bueno, pasó por una imagen real. Al mismo tiempo, quise jugar con esa parte política, ¿no? De esa realidad de Venezuela, en donde digamos, no sé cómo decir exactamente eso, pero si hay un supuesto, ¿no? La supuesta mejoría económica del país, que solamente ha estado en un sector, solamente estuvo o ha estado en los sectores muy pudientes de Venezuela, llámese las Mercedes, o otros estados de lecherías y esas cuestiones, ¿no? Y normalmente son personas que sí están vinculadas con el gobierno y esto. Hay personas que sí son, digamos, tienen su riqueza trabajada, pero son pocos. Entonces, quise explorar eso también y colocar las imágenes de, del venezolano luchando, del venezolano en huelga, por decirlo así, peleando, ¿sabes? Con inteligencia artificial también para manejar, digamos, hacerle como quien dice, ¿no? Ese juego al gobierno que ha dicho de que eso nunca pasó, o sí lo han dicho, eso pasó, pero no, todo esto era un montón de gente pagada que iba y todo ese discurso de verdad dañino y súper errado de que el venezolano fue casi que mandado a salir a la calle. No, el venezolano salió porque se quería. Entonces, intenté jugar con eso también. Con respecto a por qué utilizo el QR, es porque los videos que aparecen en el QR son pre-post pandemia. O sea, durante la pandemia hay uno que se llama Ahogo, que es cuando me dio COVID a mí. eh, y bueno, me vino a dar COVID acá en la pandemia, pero todavía no había pasado, ¿no? No había pasado, todavía estaba ágida la cosa. Entonces, en ese momento, pues la verdad pensé que me iba a morir, porque estuve muy cerca, según lo que me dijeron. Y la radiografía que aparece allí es mi radiografía. Después hay un video que se llama eh, Los Sin Sentido, creo que no recuerdo bien el nombre, Sin Sentido, y fue que unos amigos, un grupo de amigos, pues salimos durante la pandemia, ¿no? El tema del confinamiento fue como que no, ya no, esto nos va a volver locos esto. Y pues rompimos como quien dice la regla. Ahí lo que traté de llevar fue eso, desde mi perspectiva, lo que fue la pandemia para mí y al mismo tiempo hacer que las personas volvieran a la comunicación a través del teléfono. O sea, ¿quieres conocer la información? Bueno, hazlo a través de la pantalla, volvamos a ese recuadro, volvamos a esa línea en donde estamos muchos hoy en día, porque ya todo es a través de la pantalla. Y bueno, técnicamente o general, en líneas generales, en eso se basa este proyecto. No busca realmente generar la gran cosa, sino más que todo llevarnos a un poco ese planteamiento de qué tanto estamos en el teléfono, qué tanto estamos en lo digital, qué tanto nos metieron en lo digital, que ahora todo tenemos que hacerlo a través de eso. ¿No? El tema de que pero la parte interesante de esto también es el arte o el videoarte, como, ojo, esto no busca ser, digamos, experimental, no, sino lo quise llevar más desde la forma documental. El video principal que se puso en la sala, más un documental, porque, bueno, ya quería hablar sobre el más general, ¿no? La situación más general desde el otro, no desde yo. Por eso coloqué el yo en esos QRs
como que también un poco de vamos a explorar, ¿no? Vamos a chismear qué hay ahí. Y este, bueno, como vuelvo y repito, realmente no pretendo mayor cosa que visibilizar ciertas cuestiones, hasta con humor, pues. Eh, el tema, por ejemplo, de que el hambre, el reportaje que hizo la UCAP sobre situación crítica de hambre en el país, lo coloqué así como en un televisor viejo, en un pedestal, ¿no? Y la cuestión es como que, mira, si no le prestamos la suficiente atención a eso, va a quedar en eso, ¿no? Va a quedar ahí, en una cosa inerte, en una cosa de que la gente le va a pasar por el lado y ya. Y bueno, la parte de que lo chévere de Caracas, en un televisor tirado en un rincón por ahí en una calle prácticamente, se trata de que, coño, eso es lo que es. Eso es lo que es un punto por allá en un gran país devastado, donde las personas están todos los días luchando, mientras que solamente un sector alumbra, como quien dice. Y en generalidad es eso. Los audios ya es otra cosa, ya son personas narrando lo que es sus vivencias, pero si los escuchamos, los 4 audios que existen, vamos a denotar que todos tienen conexión, prácticamente con lo que ya mencionaba al principio. Así que bueno, eso fue el trabajo que realicé. Mi nombre es Emily Ramírez, soy de San Cristóbal, de Estado Táchira. Actualmente me encuentro en el proceso de trabajo de grado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de los Andes. Bueno, tengo aproximadamente 8 años trabajando con el cuerpo. La obra que está presente en el Salón Jóvenes con FIA se titula Poética de un cuerpo sangrante y bueno, pertenece a la serie Registro Menstrual. Registro Menstrual es una investigación en la que he estado trabajando durante los últimos 3 años, desde mediados del 2020 más o menos. Bueno, como su nombre lo indica, es una serie de propuestas visuales basadas en el registro de mi menstruación. Incluye fotografía, video performance, impresiones con sangre menstrual sobre diversos soportes y la recopilación de data relacionada con el ciclo menstrual y cómo se manifiesta en el cuerpo. Todo esto, por supuesto, bueno, ha sido acompañado de una investigación documental de áreas como la antropología, la sociología, la medicina, que investigan el asunto de la menstruación desde una perspectiva de género. Poética de un cuerpo sangrante es una síntesis, digamos, de lo que ha sido esta investigación y está conformada por 4 propuestas visuales, que son 2 videoartes, una acción para la cámara, 5 fotografías de impresiones menstruales sobre papel higiénico y 5 pantaletas manchadas. La investigación tiene, digamos, como 3 líneas conceptuales principales que, bueno, voy a ir comentando y bueno, están en relación con estas palabras clave que están viendo. Bueno, esta investigación nace del vuelco de la mirada que sufrimos cuando nos quitan, digamos, esa normalidad que teníamos. Bueno, esa distracción, ocupación de la afuera, cuando las dinámicas domésticas, que solamente eran un porcentaje de nuestra vida, devienen en un casi total ser estar. A partir de esto, bueno, es así como la disminución casi total de los estímulos externos, de los quehaceres ofuscantes, de las rutinas de la afuera. Bueno, esto se va transformando progresivamente en un ver hacia adentro, en un encontrarse con el ocio, sentir el cuerpo, escucharse, notar como todas esas cosas que damos por hecho. Este cambio de la mirada de la afuera que vuelca hacia lo íntimo
nos permite notar todas las cosas que damos por hecho, que bueno, gracias a nuestra habilidad para jerarquizar nuestras necesidades modernas inmediatas, pues de algún modo desechamos lo íntimo, lo de adentro, sin ver toda la complejidad, la universalidad, el simbolismo, el placer y la identidad que hay en nosotros, pues en nuestra casa, en nuestro cuerpo. Luego, el siguiente punto de partida de la investigación es la observación. Así como la mirada cambia, así como las necesidades cambian dentro de este paréntesis que tuvimos, pues viene una especie de necesidad de reconciliación, una necesidad de entender qué es lo que está ocurriendo adentro. Cuando habitamos el cuerpo plenamente ocurren cosas, nos entendemos mejor, nos tratamos mejor, y es acá donde entra la autoconciencia. Esto está relacionado con el hecho de que la mayor parte de nuestra vida nos definimos según cómo nos cuentan la historia, ¿sí? Según cómo nos crían, según lo que nos enseñan. Y de algún modo este momento, esta investigación viene como a partir de la necesidad de definirme y de definirnos a partir de los procesos propios. En este caso es el proceso que atraviesa el cuerpo cuando menstrua. Muchas veces, pues bueno, los conceptos que tenemos del hecho del menstruar está basado en la historia que nos cuentan en la infancia, sobre qué significa el sangrar, sobre los procesos que vamos a vivir, tal vez incluso desde el prejuicio. Y bueno, vienen como muchos aspectos externos a darnos esa concepción del cuerpo. Y la investigación esta de la observación y del registro nacen de allí, de esa necesidad de reconciliarse con ese cuerpo que de alguna forma nos enseñaron a rechazar, ¿no? Luego la tercera parte o la última línea conceptual tiene que ver con precisamente el cuestionamiento de cómo vienen pasando estas cosas, ¿no? De lo que nos enseñan, de qué es todas estas preconcepciones sobre el cuerpo y sobre todo en este caso sobre el cuerpo que menstrua. Y en base a eso pues me hago unas preguntas que están contenidas dentro de uno de los videoarte, que es el último que ven acá a la derecha abajo. Y bueno, algunas de esas preguntas son, por ejemplo, ¿cuál fue la historia que nos contaron sobre el sangrado cuando éramos infantes? ¿De dónde viene la vergüenza con la que llevamos nuestro cuerpo? ¿Por qué la solución a nuestros problemas y dolencias siempre son las pastillas? Esto se refiere a la sobremedicación que reciben los cuerpos menstruantes. ¿Por qué sentimos que debemos ocultarnos? ¿Por qué debemos hablar bajito sobre el tema menstruación? ¿De dónde provienen todos los que sangran? ¿Por qué se nos ha aislado, señalado, juzgado? ¿Por qué se discrimina en base a tener o no tener el sangrado? Eso es desde cosas tan sencillas como un comentario de ¿qué pasa? ¿Estás premenstrual? Y sí, o sea, eso es una realidad. La menstruación afecta a nuestro organismo y nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo de muchas formas, pero eso se ha asimilado en nuestra sociedad como algo negativo, como algo negativo, como algo rechazable, como algo discriminable. Por ejemplo, ¿por qué no se habla de seguridad menstrual y se entregan herramientas de gestión del sangrado de la misma forma en que se habla del embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y cómo se entregan los condones? Desde la parte médica, bueno, dentro de la investigación, en un artículo, la investigadora comentaba que por cada 500 artículos, por cada 500 estudios médicos, perdón, sobre
disfunción eréctil había 1 o 2 sobre enfermedades y desórdenes del ciclo menstrual. Eso, bueno, solo por mencionar un ejemplo. Entonces, se trata de una cuestión de género y al llevarlo de lo íntimo a lo público, de algún modo termina siendo una acción política. Entonces, todo esto, todo este cuestionamiento, toda esta investigación, todo este registro, pues está cargado de estas 3 áreas que están pues muy relacionadas en el sentido de que, bueno, el mirar hacia adentro nos hace hacernos preguntas. El registro y la autoconciencia permiten que uno entienda el cuerpo o vea el cuerpo y piense el cuerpo de otra manera. Y el llevarlo a la parte, digamos, más crítica de por qué son las cosas como son, pues nos hace darnos cuenta de que el cuerpo es un territorio, el cuerpo femenino ha sido y sigue siendo un territorio sobre el cual se ejerce poder. Entonces, esta obra es en parte pues bastante política, sin tener la intención de serlo desde un principio, se transforma en una propuesta bastante política. Bueno, para comentar sobre cada una de las propuestas que conforman esta obra, está en el primer cuadro de arriba, este es un video que contiene unos gráficos sobre, esto es data recolectada, esto está basado en mi recopilación de datos en una aplicación común y corriente de seguimiento del periodo menstrual. Llevo haciendo esto 3 años, sin embargo, para esta obra me detuve solamente con un mes, con un ciclo menstrual. Bueno, estos gráficos, este específicamente se refiere al ciclo menstrual de septiembre, de agosto a septiembre. Este fue el ciclo menstrual previo a la inauguración del salón, y se refiere al estado de ánimo. Cada una de esas líneas que suben y bajan son basadas en un criterio que yo me hice para poder darle un nivel a cada uno de esos estados de ánimo, que durante el mes, pues bueno, fueron cambiando, van del 1 al 10 y puede verse como algunos suben durante la ovulación y bajan durante la ovulación, así como suben más durante la fase del sangrado o se eleva mucho más en la parte premenstrual. El segundo video, que es una acción para la cámara, sin embargo terminó siendo más como un video arte porque modifiqué la velocidad del video, la aumenté bastante. Pues bueno, es el registro del manchado de una de las pantaletas que está expuesta también en el salón. Y este último es el video arte que contiene las preguntas, entre muchas otras, pues que acabo de mencionar ahorita anteriormente. Estas son las impresiones sobre papel que están expuestas en el salón. También fueron hechas durante ese mismo ciclo menstrual. Son impresiones sobre papel higiénico, rollitos de papel higiénico, bueno, comunes y corrientes, que dejo durante cierto tiempo sobre la vulva, entre la vulva y la ropa interior, y sangro en ellos durante cierto tiempo, generando ciertas manchas. Cada uno representa un día de ese sangrado. Ese periodo duró 5 días. Se puede notar en ellos la diferencia o la variación en el flujo que hay. Y asimismo sucede con las pantaletas. Entonces, bueno, digamos que esta propuesta tiene una propuesta digital, que son los videos, una propuesta tridimensional, que son los objetos, que son las pantaletas, y una propuesta bidimensional, que son las fotografías de las impresiones. Acá está la muestra, el registro en sala, para quien no haya tenido la oportunidad de estar. Y bueno, finalmente acá está este video. Con esto cierro. Este es el video que está expuesto para la cámara.
Vale, esa es toda mi presentación. Bueno, quería agradecer mucho a la profesora Elizabeth por la oportunidad, por la invitación. Y bueno, la verdad estoy muy agradecida de poder estar compartiendo sala con todos los artistas grandiosos que están allí. Gracias. Bueno, nada, por ejemplo en mi experiencia con la última parte de las preguntas, que ella dirige a por qué tanto tabú, me hizo recordar mi experiencia personal, y es que mi mamá nunca, jamás mencionó eso en mi casa hasta que sucedió, y ni siquiera mi hermana, que es mi hermana mayor, me lo comentó hasta que me pasó a mí, y fue que se abrió la puerta a otro mundo, lo cual fue una locura, porque lo único que recuerdo es lo que me sucedió, el susto, y después mi mamá llamando a toda mi familia para celebrarlo. Y nada, me encanta que sea una revolución y que, bueno, se torne ok a política, está bien, pues me parece perfecto, soy parte de eso, y ojalá que muchos. Creo que no escuché la última parte, pero sí, bueno, eso que comentas en parte también fue mi experiencia. Qué bueno que te identificas con este trabajo, ¿no? Eh, en mi caso, a mí sí me comentaron un poco qué era, pero por lo menos, pues quizá desde esta postura de, ajá, ya cuando le llegue la regla ya no puedes seguir jugando con varones, cuando te llegue la regla entonces vas a ser una señorita y vas a tener que comportarte diferente, te vas a tener que sentar con las piernas juntas y ya otro tema, ¿no? Como que la vida cambia, la vida te cambia rotundamente y lo cierto es que uno a los 11, a los 10, a los 12 años no está ni remotamente cerca de sentirse como esa mujer a la que se refieren que uno está transicionando, ¿no? Entonces, pues de verdad que pues tiende a ser una experiencia eh, muy dura, digamos muy fuerte, dependiendo de de la historia que nos cuenten, ¿no? Respecto a nuestro sangrado. Y el tema de que celebrarlo con la familia, eso pues fue algo que también me sucedió. Yo no entendía por qué eso que le estaba pasando a mi cuerpo, que yo sentía que era algo mío, estaba siendo tan celebrado y tan compartido y tan expuesto, ¿no? Que hoy en día no lo veo mal en el sentido de que, oye, que fino sería que habláramos tan abiertamente de la menstruación, tal vez desde otra postura, pero así de abierto y que nos sintiéramos también eh, quizás así de aceptadas, como en ese instante. Pero, pues bueno, o sea, por nuestra cultura el tema del asunto menstruación viene cargado de una mística eh, bastante compleja, ¿no? Y por lo menos en mi caso quisiera que eso fuese cambiando, que la educación sobre la menstruación se transformara en un asunto más empoderante y no tanto desde desde esa forma en que nos tocó a nosotras, por ejemplo. Y bueno, gracias por tu comentario y por tomarlo en cuenta. Gracias igual por crear estos espacios para nosotros, los que no estamos en Venezuela y no pudimos ir a verlos en persona. Me quedé con la curiosidad de cómo es la obra de Diego, pero en general, gracias también por invitarme, y de pana que sigan haciendo estas cosas a pesar de que estemos lejos. Son maravillosos. Muchachos, a todos los que formaron parte de esta aventura FIA 2023, los que están desde el principio conmigo, ver si está desde el 19 también. Estoy supremamente agradecida, de verdad, hicieron un maravilloso trabajo. Un maravilloso trabajo. Espero volverlos a ver pronto, a todos los que los que estamos en Mérida, ya saben que aquí tienen casa. De hecho, yo a ver si lo conocí en Mérida, lo conocí aquí. Y bueno, agradecida, profundamente agradecida, y como lo dije ese día,
no ganaron unos, ganaron todos. A mí ustedes me conmovieron por estar conmigo en esta larga espera. Entonces, como tengo que dejarlos, lo tengo que hacer, miren, los quiero un montón, se cuidan muchísimo y seguimos adelante, y los que quieran participar en Mérida de la exposición, pues ya saben que tienen las puertas abiertas, y bueno, aquí estamos y tienen casa para llegar cuando quieran. Y de nuevo, demostrarles mi profundo agradecimiento, porque cada vez que los veo les digo que me siento así como con unas ganas enormes de llorar, pero de alegría. Gracias a todos, gracias a Javier, gracias a Jesús por haber organizado esto, hoy a Pameire que tomó la batuta, a Chamírez, que son 48, son bastantes. Entonces, gracias a todos, de verdad. Un beso enorme, los quiero muchísimo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Chao, gracias a todos. Chao, feliz noche. Gracias a ti, Elizabeth, de verdad. Chao. Gracias a Emily, tan linda, a todos, todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos.